Mi hermano menor, de 4 años, vertió en secreto paraquat en el tanque de arroz. Después de verlo, quemé el arroz y el tanque juntos. La abuela regresó y se enteró de la situación. Me abofeteó en la cara. Me maldijo por ser una inútil que desperdicia las cosas. Mis padres regresaron y no tenían comida para comer. Inmediatamente comenzaron a golpearme entre los dos. Me golpearon hasta dejarme discapacitada. Esto hizo que en una familia que ya favorecía a los hijos varones, fuera aún más difícil para mí moverme. A los 14 años. Debido a que mi hermano quería una computadora para jugar videojuegos, me vendieron a la aldea vecina para casarme con un viejo solterón abusivo. Al abrir los ojos, regresé al día en que mi hermano vertió paraquat en el tanque de arroz. Esta vez, no tomé la iniciativa de limpiar el error dejado por mi hermano. La abuela, que había sido ahorrativa toda su vida, dijo: lávalo y cómetelo. No podemos desperdiciar así el arroz blanco. Frente a mí, la abuela está sacando el arroz del tanque para lavarlo. Todavía estoy aturdida. Después de un rato me di cuenta de que había renacido. No estoy ciega ni sorda. Tampoco tengo las piernas discapacitadas. Puedo mover las manos y saltar con las piernas. Mi cerebro está claro. Estoy completamente sana. Acompañado por el aroma del arroz que se cocina en la olla de hierro. Mis padres, que habían estado trabajando en el campo todo el día, también se quitaron el cansancio y entraron en casa. Tal vez tenían hambre. ¿Por qué estás ahí parado como un tonto? Date prisa y sirve agua para que papá y mamá beban. Pero, al día siguiente fui a servir agua, temiendo estar un paso atrás. Sufriría el trato violento de mi padre. Después de que papá y mamá bebieron agua y se relajaron, la abuela me pidió que sirviera el arroz y trajera los platos. Estuve ocupada sin parar en la cocina. La familia también se sentó a la mesa. Empezó a comer. Un plato de verduras verdes. Un plato de verduras encurtidas. Un plato de pimientos salteados con carne. La abuela seguía echando trozos de carne en el tazón de mi hermano. Le decía a mi hermano que comiera más carne para que creciera alto. Los pimientos restantes con aceite de carne y trozos de carne picada. La abuela transfirió una gran parte al plato de papá. Transfirió una pequeña parte al plato de mamá. Yo, sin decir nada, mastiqué 2 bocados de verdura encurtida, sin atreverme a tocar las verduras verdes que solo ellos podían comer. Sírveme otra taza de arroz. Papá me entregó el plato vacío. Tomé el plato sin quejarme. Fui a la cocina, viendo que el plato ya estaba lleno de arroz. Me detuve un momento. Después de guardarme un poco para mí, volví a poner el resto del arroz de la olla, todo en el plato de papá. Al salir de la cocina, vi una botella de Lao Gan Ma colocada en el armario de la cocina. A papá le gusta la comida picante. Especialmente le gusta mezclar Lao Gan Ma con el arroz. No dudé. Tomé el Lao Gan Ma y lo puse al lado derecho de papá. ¿Por qué eres tan obediente hoy? No dije nada. Acabo de pegarle. Si-Jun puso pesticida en el tarro de arroz para jugar. La mocosa dice que el pesticida es venenoso. Planeaba quemar el arroz y el tarro juntos. Papá y mamá se quedaron atónitos. Los palillos con los que estaban comiendo arroz se detuvieron inmediatamente. Papá miró a la abuela. Cómetelo. Entonces este arroz. La abuela agitó la mano. Y dijo despreocupadamente. No pasa nada. Lo lavé. Lo lavé con mucho cuidado. Seguro que no quedó nada del pesticida. Comed tranquilos. Es solo un poco de pesticida. No puede matar a nadie. Sería una pena tirar este arroz. Papá también asintió. Y repitió. Eso es. Es solo un poco de pesticida. El arroz de tu tarro pesa más de 50 kilos. Si lo tiramos todo, nuestra familia no tendrá arroz para comer en 1 o 2 meses. Mamá hizo un gesto de desaprobación. Unos ojos me fulminaron con la mirada. Con razón es tan tranquila. Le dices que sirva agua y la sirve. Le dices que sirva arroz y lo sirve. Dirías que eres una pedigüeña de huesos. Y aún no lo admites. Tienes que recibir una paliza de la abuela para estar tranquila. Yo bajé la cabeza, mordiendo mi labio, con una expresión lastimosa, haciendo que mis padres no quisieran volver a mirarme. Mi madre luego acarició la cabeza de su Si-Jun, educándolo pacientemente. Si-Jun, no juegues más con barro. Y menos aún vayas al recipiente del arroz. Si envenenas a papá, mamá y la abuela, con el mal genio de tu hermana, seguro que te mordería y te comería. Solo porque mi hermano de 4 años
Parece haber mezclado paraquat en el recipiente del arroz. Lo que provocó que sucedieran muchas cosas de las que me arrepentí. En mi vida anterior, antes de quedar discapacitada, no aceptaba que mis padres favorecieran a mi hermano. Así que me oponía a todo lo que decían mis padres y mi abuela. A menudo armaba un escándalo en casa, peleándome a muerte con sus hijos. Todos decían que yo estaba celosa de mi hermano menor. Y decían que yo era malvada por naturaleza. Y que no podía soportar que a mi hermano le fuera bien. En aquel entonces, no sabía lo que significaba la preferencia por los varones. Tampoco sabía qué significaba ese insulto que mis padres usaban. Era un insulto sincero hacia mí. Ahora lo entiendo. No importa lo que haga, nunca obtendré su aprobación. Entonces, ¿para qué preocuparme tanto? Si quieren comer arroz con pesticida, que lo coman. Si alguien quiere morir, no lo voy a impedir. Por la noche, a toda la familia le dolía el estómago. La abuela vomitaba y tenía diarrea. Se desplomó en la cama, gritando el nombre de mi padre. Mi madre también se agarraba el estómago, sintiéndose terriblemente mal. Ella empujó a mi padre para que se levantara. El papá de Sijing se levantó rápidamente. Ve a ver a mamá. ¿No será que comió algo malo? Le duele mucho el estómago. Mi papá no le hizo caso a mi mamá. Esta vez mi mamá sí escuchó el llanto de su Sijing, y fue corriendo al lado de su Sijing. La noche tranquila se volvió gradualmente ruidosa. La anciana gritaba. El pequeño lloraba. Mi mamá no podía con todo sola. Mi papá dormía profundamente. Yo, tan pequeña, no podía ayudar en nada. Mi mamá no tuvo más remedio que llamar a mi tío, para llevar a la abuela y al hermano pequeño al centro de salud. El médico del centro de salud le preguntó a la familia qué habían comido en la cena. Mi mamá contó la verdad. Eran cosas que comíamos todos los días. ¿Será que la carne de cerdo que compramos no estaba fresca? Y eso le causó malestar a Sijing, pero la abuela de Sijing no comió ni un poquito de carne. ¿Cómo es posible que a la abuela de Sijing también le duela el estómago? El médico le pidió a mi mamá que pensara bien si había algo raro. Fue entonces cuando Sijing dijo que no quería tomar la medicina, que era muy amarga, que mi mamá recordó que habían echado Baikao-ku en el bote de arroz. ¿Podría ser el pesticida? ¿Pero no se había lavado el arroz? ¿Ni siquiera lavado sirve? Mi mamá abrió mucho los ojos. Incrédula. El médico también hizo un diagnóstico. No había duda de que era una intoxicación por Baikao-ku. En esta situación, tienen que llevarlos urgentemente al hospital del condado para hacerles un lavado de estómago. De lo contrario, las consecuencias podrían ser nefastas. Mi mamá se asustó, y rápidamente pidió prestado un mototaxi, para ir al condado, para llevar a su Sijing y a la abuela. Lavado de estómago exitoso. Una anciana y un niño finalmente se calmaron. El tío, que había estado ocupado toda la noche, se secó el sudor de la frente, y se quejó. El cuñado es realmente su propia madre y su propio hijo. Están pasando por algo tan grave. ¿Y él puede seguir durmiendo? Solo entonces la madre recordó al padre. Originalmente, ella quería, frente al tío, explicar algo a favor de su esposo. Pero de repente tuvo una idea. Como si recordara algo. Sin decir una palabra, dejó a la abuela y al hermano con el tío, y se apresuró a regresar a casa. Efectivamente, el padre había muerto. Murió envenenado con Baikao-ku, mucho antes de que la abuela y el hermano comenzaran a tener dolor de estómago. El padre le había dicho a la madre que no se sentía bien, y le pidió a la madre que lo llevara al hospital. Me duele mucho el estómago, pero la madre estaba demasiado cansada de trabajar durante el día, y no quería moverse en absoluto. Así que le dijo al padre que aguantara un poco. No esperaba que éste aguante directamente acabara con él. Originalmente, la madre se había preocupado de que el padre estuviera demasiado cansado durante el día, y que no se sintiera muy bien, por lo que deliberadamente no fue a llamar al padre para que fuera con ella, a llevar a la abuela y al hermano al hospital. Después de pensarlo detenidamente, fue la acción de la madre lo que retrasó al padre, que todavía podía ser salvado. La madre está muy afligida, está muy triste, mientras se golpeaba el pecho con los puños. Me vio. Finalmente encontró una salida para su frustración. Temblaba por todo el cuerpo. Y me gritó: «Eres tú. Fuiste tú quien le sirvió a tu padre tanta comida por la noche».
Y también le diste la Ogan-ma para acompañar la comida. Ella mató a tu padre. Estaba siendo reprimida. Arrodillada frente al cadáver de mi padre. Te mataré, mala persona. Cuando naciste, debería haberte estrangulado. Mamá, una bofetada tras otra. Me golpeaba en la cara. Ella también me pisoteó con fuerza. Junto conmigo me pisoteaba. También mi hermano Susihun. Todo es tu culpa. Todo es tu culpa. Tú mataste a mi padre. Esta madre y su hijo son bastante graciosos. No fui yo quien envenenó. Tampoco fui yo quien puso el arroz envenenado en la olla. Estos 2 días han estado seguros de que soy la asesina de mi padre. Solo la abuela, que perdió a su hijo, se desplomó en la silla, mirándome con los ojos vacíos, con emociones inciertas. No sé si se arrepiente de no haberme escuchado e insistir en comer el arroz envenenado, lo que causó la muerte de su propio hijo. Mi madre se convirtió en viuda. Susihun y yo nos convertimos en niños sin padre. Mi madre llevó a Susihun a hacer el ataúd de mi padre. También estaba ocupada transfiriendo la tierra de la casa a nombre de Susihun. Cuando la madre y el hijo fueron al comité de la aldea para hacer los trámites, el cadáver de mi padre todavía yacía en el patio, cubierto con una tela blanca. Yo estaba jugando con barro en la puerta, y ese tanque de arroz que mató a mi padre fue sacado de la cocina por mi abuela. Pensé que mi abuela usaría fuego para quemar el arroz, junto con el tanque. Después de todo, el médico ya había dicho claramente que el veneno de Baikao-ku es muy potente. Solo un poco es suficiente para ser fatal. Enjuagar con agua limpia no es suficiente para lavar el veneno. Pero mi abuela se quedó vigilando ese tanque de arroz, sin buscar leña para encender el fuego. Entonces, ella tomó un cucharón, mordió una gran cucharada, la esparció en el gallinero de al lado. En el gallinero criaban 3 o 4 gallinas cluecas grandes. Las criaban desde hace casi 2 años, cuando papá estaba vivo. Siempre decía que las vendería para el año nuevo, para arreglar la casa familiar de un solo piso. Ella también pensaba que si tuviera más dinero, le añadiría un motocarro a la familia, para poder llevar a mamá, al hermano menor, y a la abuela a jugar a la ciudad. Yo observaba a la abuela comiendo, mientras esparcía cucharada tras cucharada de arroz del arrozal en el gallinero. Las gallinas del gallinero comieron el arroz blanco y reluciente, batiendo alegremente sus alas. En la boca de la abuela, murmuraba sin cesar, cosas que la gente no puede comer. Dádselas a los animales. Después de todo, no se pueden desperdiciar. Este arroz blanco y reluciente es una ganga para vosotros, pequeñas bestias. Comed más. Esperad a que os vendan para el año nuevo, para que mi querido nieto mayor pueda gastarlo. El ataúd de papá estuvo en el patio toda la noche. Esa noche, el patio estaba inusualmente silencioso. Mamá dijo: sin tu padre, toda la casa ha perdido su ambiente hogareño. ¿Cómo se ha vuelto tan fría? Susihun se acurrucó en los brazos de mamá, consolándola. Mamá, no llores. Te seré filial en el futuro. Definitivamente ganaré mucho dinero en el futuro, para comprarle a mamá una casa grande y un coche pequeño. Mamá abrazó a Susihun, llorando y riendo a la vez. La abuela los miraba, madre e hijo amándose, como si hubiera olvidado que ella era la verdadera culpable de la muerte de su hijo. Se acostó y se durmió rápidamente. Solo yo, acurrucada en la ventana, observaba la situación en el gallinero. Las gallinas que todavía estaban vivas y coleando por la tarde, ahora estaban un poco desorientadas. Cayeron una tras otra en la jaula. Me frotaba los moretones en el cuerpo. Una leve sonrisa asomó a la comisura de sus labios. Esperando hasta la mañana siguiente, cuando la madre se levantó para ocuparse del funeral del padre. Fue entonces cuando descubrió que todas las gallinas de la casa habían muerto por completo. La madre se sorprendió. Rápidamente llamó a la abuela. La abuela se detuvo. ¿No será esto peste aviar? La madre negó con la cabeza. No, no creo. Si fuera peste aviar, no debería empezar por nuestra casa. Nuestra casa está justo en medio del pueblo. De repente, la madre pensó en algo. Después de mirar a su alrededor, inmediatamente le preguntó a la abuela con una sonrisa. Mamá, ¿tú le diste de comer ese arroz a las gallinas? El rostro de la abuela se tensó. Un poco confusa e inocente dijo. ¿Quieres decir, ese arroz? Las gallinas no pueden comerlo. La madre se sentó de golpe en el suelo. Se golpeó fuertemente los muslos con ambas manos.
Estaba a punto de llorar, pero no le salían las lágrimas. Ah. Su padre lo comió y murió. ¿Cómo pudiste darle ese arroz a las gallinas? ¿No es obvio que eso mataría a las gallinas? Tenemos 40 gallinas. Contábamos con ellas para el año nuevo. Esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto, la abuela no sabía qué hacer. Cuando estaba haciendo las cosas, solo no quería que se desperdiciara el arroz. Pero no pensó que ese arroz sería venenoso para las gallinas. Justo en este momento, el viejo cocinero del pueblo llamó a la puerta de la casa. El viejo cocinero le dijo a la madre, ¿no es hoy el entierro del padre de Siju? Entonces, ¿deberíamos tener la cena como de costumbre esta noche? 5 platos fríos con carne y 3 platos fríos vegetarianos. ¿Cómo lo hacemos? La madre tenía los ojos rojos. No tenía humor para preocuparse por lo que decía el viejo cocinero. Asintió a regañadientes. El viejo cocinero pensaba que mamá aún no superaba la muerte de papá. Aún no lo había superado. Suspiró. No te pongas triste. El camino por delante debe continuar. He hablado con el jefe de la aldea. Para que el jefe de la aldea haga trabajo con la gente del pueblo. Cuando comamos en el banquete más tarde, daremos un poco más de dinero a tu familia. Este dinero también puede brindarte algo de estabilidad en el futuro. Mamá volvió en sí. El viejo cocinero volvió a decir, pero también para que la gente del pueblo esté cómoda. La cena que daremos esta noche también debería ser un poco más presentable, para que cuando den el dinero, se sientan cómodos al darlo. Creo que podríamos añadir una sopa más. Sopa de pollo, sopa de pato viejo o sopa de pescado, cualquiera sirve. El cerebro de mamá estaba en blanco. Fue la abuela quien vio a mamá parada en la puerta, como si hubiera perdido el alma, y respondió, entonces que sea sopa de pollo. Sirve todos los pollos que tenemos en el banquete. Debería ser suficiente. El pollo está muerto. No podemos desperdiciarlo tirándolo. Solo nos atrevemos a matar un pollo. Durante las festividades. Ahora matémoslos a todos. Que sirvan como ofrenda funeraria para el padre de Sixion. Esperemos que la gente del pueblo pueda, por el bien de este pollo, ayudar a nuestra familia. Mamá, aturdida. Aún así hizo la pregunta. Mamá. El pollo que comió el arroz envenenado. ¿No le pasará nada a la gente si lo come? La abuela dijo con mucha calma. No pasa nada. El pollo no es como la gente. La sangre de pollo puede exorcizar. Puede ahuyentar la carne maligna. No pasa nada si la comen. La voz de la abuela era sonora y contundente. Lo dijo con gran convicción. Así que fui proactivamente a recoger leña. Rápidamente encendí el fuego. Se encendió la estufa. La abuela mató una gallina vieja. Le quitó las plumas y desechó la sangre. Por la noche, la gente del pueblo vino a comer como habían acordado. El caldo de pollo caliente entraba en sus estómagos a borbotones. Para la gente del campo que no comía carne durante todo el año, trajo una energía inagotable. Por favor, gente sencilla del campo. Era imposible que dejaran pasar un trozo de carne. Ni una sola gota de grasa. Esas ollas de caldo de pollo. Todas fueron a parar a los estómagos de la gente del pueblo. La abuela no podía permitirse comer carne. Solo bebió un poco de caldo. La madre tenía que atender a los invitados. Tampoco tuvo tiempo para comer. Su Sijún llevaba mucho tiempo sin comer caldo de pollo. Se sirvió un tazón grande. Pero mi madre lo detuvo. Mi madre dijo, este es el funeral de tu padre. ¿Por qué comes tan alegremente? Ven conmigo a mostrar respeto frente a tus tíos. Tu padre se ha ido. En el futuro, tendremos que depender de su ayuda. Su Sijún fue refunfuñando. Al final, no probó ni una gota de caldo de pollo. Yo, en cambio, me quedé tranquilamente frente a la estufa, añadiendo leña constantemente al fuego. El viejo cocinero me sirvió un tazón de pollo, y me dijo que lo bebiera mientras estuviera caliente. Tomé el pollo, y lo puse en el armario de la cocina. Digamos que, mi madre y mi hermano no comieron. Se lo dejo a ellos. No tengo antojo. El viejo cocinero me acarició la cabeza. Y dijo, mi pequeña, si mi hija fuera tan obediente como tú. Esa mocosa. Solo sabe llevarme la contraria.
Mi madre también será enviada a este lugar. A dispersarse. En la multitud. Mamá está cansada. La abuela está cansada. Su Sihún también está cansado. Yo sola recojo los restos. Lavando y frotando. La sangre se filtraba directamente como un líquido. Mis manos estaban hinchadas y blancas por la forma en que me las habían atado a la espalda. De repente, escuché los gemidos de su Sihún dentro de la casa. Mamá cargó a su Sihún sin demora. Para salir al patio. La abuela se tapaba el estómago, siguiéndolos con un dolor insoportable. Sé bueno, Sihún. Sé bueno, Sihún. Estarás bien. Estarás bien. Seguro que no comiste nada anoche. Y te duele el estómago por el hambre. No comiste nada. Te duele el estómago. Seguro. Inmediatamente. Todo el pueblo silencioso. Se inquietó. Los vecinos de al lado encendieron las luces. Muchos aldeanos comenzaron a sentir dolor de estómago. Lleno de gritos. Hasta el día siguiente. Llegó gente del centro de salud. Vinieron juntos. También había policías uniformados. Vinieron a mi casa buscando los huesos de pollo y el caldo de pollo. Que sobraron ayer a la gente del pueblo. Les di el cubo de agua podrida que había preparado. A ellos. Muestra conservada. Analizada en el acto. Seguía siendo paraquat. La policía me preguntó antes. ¿Qué se hizo con todo el arroz del arrozal? Yo dije. La abuela alimentó a los pollos. La policía volvió a preguntar. Cuando la abuela mató el pollo. ¿El pollo estaba muerto o vivo? Yo dije. Muerto. La policía continuó preguntando. ¿Sabía mamá? Que el pollo había comido arroz venenoso. Yo dije. Lo sabía. 3 frases. Hicieron que mi madre fuera condenada a 10 años de prisión. El delito es envenenamiento. La abuela debería haber sido juzgada por el mismo delito que la madre. Pero la gente del pueblo y la policía consideraron que la abuela era demasiado mayor. Y que lo había hecho sin mala intención. Así que no se responsabilizó a la abuela. Así que la abuela regresó. Pero, solo la abuela regresó. Aquella noche, murieron varias personas en el pueblo. Entre ellos, su Sihún. Su Sihún consumió demasiada carne de pollo envenenada. Incluso si lo hubieran enviado al condado, no habría habido forma de salvarlo. Cuando el médico declaró muerto a su Sihún, la madre no lo creía. La madre decía con desesperación. No dejé que Sihún comiera ni un trozo de carne. ¿Cómo pudo Sihún morir por comer pollo? Murió, La madre no lo sabía. Le había guardado especialmente un plato de pollo a su Sihún. La madre aún menos lo sabía. La abuela, sintiendo lástima por su nieto, le guardó en secreto un pollo entero a su Sihún. En cuestión de pocos días. Perdí a mi padre. Perdí a mi madre. Perdí a mi hermano. La abuela se balanceaba sentada en la silla del salón, con la mirada perdida. ¿Quién vendrá a visitarla? No dice ni una palabra. Sigo lavando la ropa y cocinando como siempre. Haciendo algunas tareas domésticas. Pero ahora que hay menos gente en casa, tengo menos trabajo que hacer. Incluso, tengo tiempo para leer más libros. Aprender más palabras. Niña, dime, este asunto, ¿es todo culpa mía? Yo maté a tu padre. Y también maté a tu hermano. Ahora también he arrastrado a tu madre. Sus ojos amarillentos y apagados. Me miran fijamente. Había mucha injusticia. Mucha inocencia. Mucha lástima. Yo consolaba a esta persona ignorante. Pero, para mí, era una anciana que había hecho una gran cosa. Lo que no había era. No es culpa de la abuela. Ese día, nosotros también comimos arroz. Pero, curiosamente, solo mi padre se enfermó. Ese día, había tanta gente en el pueblo, que comió pollo y bebió caldo de pollo. Pero, curiosamente, solo su Sihún tuvo problemas. En este banquete, la abuela y yo también participamos. Pero la policía solo molesta a mi madre. Ese es su destino. Nadie tiene la culpa. Las palabras que dije al azar realmente abrieron el corazón de la abuela. Ella me tomó de la mano y asintió con fuerza. Ese es su destino. Es su destino. Abuela, no pienses tanto. Papá, mamá y mi hermano ya no están. Pero me tienes a mí. Yo te cuidaré en el futuro. Niña. Abuela, realmente solo te tengo a ti. Lentamente, la abuela sacó los caramelos que estaban escondidos en el paquete y me los dio. La intención era obvia. Quería complacer a esta nieta única.
Los acepté con una sonrisa. Un dulce de Malta ya lleno de moho. Lo tiré al retrete seco. La abuela nunca quiso comer, ni usar ropa bonita en toda su vida. Lo que menos quería era desperdiciar. Ella pensaba que la fruta podrida era buena. Pensaba que la carne maloliente era buena. E incluso pensaba que el pan mohoso era bueno. Pero estas cosas buenas, normalmente no me tocaban a mí. El dulce de Malta mohoso era probablemente la única bondad que la abuela, que prefería a los niños, tenía hacia mí. Después de eso, ella disfruta de las cosas buenas de Rosenbao. Ella siempre los disfruta sola. Cuando yo voy a la escuela, la adultez está muy lejos. En esta vida, hay algo muy sutil, como la panceta rancia y amarillenta en el sótano. Ella lo disfruta enormemente. Antes, estas cosas buenas, solo se las dejaba a papá y a mi hermano. Incluso mamá no podía probar un bocado. Ahora, sin esas personas, se las deja para sí misma como algo natural. El resultado es que a menudo vomita y tiene diarrea, y sufre una vida peor que la muerte. Pero incluso si se deshidrata por la diarrea, la abuela todavía la culpa, diciendo que es porque ella es vieja e inútil. Nunca dirá una mala palabra sobre esas cosas. Que siga viviendo en la ignorancia. Yo solo me preocuparé por aprovechar el presente, estudiar mucho, esforzarme y progresar. Después de las fiestas de Año Nuevo, todos consuelan a la anciana, diciéndole que no piense demasiado, y que la vida debe seguir adelante. La abuela ya ha olvidado la muerte de su hijo y su nieto, y toda la culpa se la echa a mi madre. La madre de Su-Jun también es una holgazana a la que le gusta comer. Mi hijo está muerto. Seguro que va a huir con un hombre. Es bueno que ahora esté en la cárcel. Al menos está protegiendo su cuerpo. Por mi hijo. Es que la muerte de Su-Jun fue injusta. Si Su-Jun no hubiera muerto, yo habría vendido a esta mocosa de apellido Jing, para conseguirle una esposa a Su-Jun. La vida sería mucho mejor. Ahora solo puedo depender de esta mocosa barata de apellido Jing. Planeo que regrese después de terminar la escuela secundaria, para cultivar la tierra, y lavarme la ropa y cocinar para mí. Esas palabras llegaron a mis oídos. Lo anoté en silencio. Era cuando la abuela ocasionalmente tenía antojos. Cuando quería beber alcohol y comer carne, le servía unas cuantas copas más. Y también le cortaba unos trozos más de carne. A veces, la abuela sentía que comía demasiado, bebía demasiado, y rápidamente agitaba la mano para que no le sirvieran más. Entonces, yo sonreía y le decía a la abuela, hay mucho vino medicinal y carne picante todavía. El comité de la aldea dijo que cada mes nos enviarán carne y vino. Para entonces, lo pondré todo en la bodega y en botellas de vino medicinal. Todo para la abuela. La abuela escuchó mis palabras. Estaba muy contenta. Pero en las zonas rurales del sur, la primavera y el otoño son épocas de propagación de virus. Que el moho crezca libremente. Que el pelaje blanco cubra el vino y la carne. Después de todo, a mi abuela le gustaba así. Cuando estaba en primer año de la escuela secundaria, la abuela se fue. Como dijo la abuela, todos pensaron que era porque era anciana. Cuando tenía que morir, todavía decían que ella estaba llena de maldad. Hasta el cielo no pudo soportarlo. Y se la llevó. Así que esta familia se quedó solo conmigo. Como era de esperar. El comité de la aldea puso las tierras de la familia a mi nombre. Y también la vieja casa. Busqué a un vecino. Y a un precio bajo. Me deshice de la casa y la tierra. Después de conseguir 20,000 yuanes. Cargué con mi equipaje. Y fui a vivir a la escuela secundaria. 20,000 yuanes no es poco para un estudiante de secundaria. Pero cuando este dinero tiene que cubrir mis gastos de manutención y matrícula durante los próximos 6, o incluso 10 años, parece tan escaso. No soy una persona con talento. No tengo la capacidad de trabajar y estudiar duro hasta tarde. Aún así, pude obtener resultados excelentes. Necesito concentrarme por completo. Debo invertir todo mi tiempo y energía en mis estudios. Solo así podría cambiar el destino que mi vida tiene reservado. Así que estos 20,000 yuanes, no me atrevo a gastarlos a la ligera. No compro ropa. No compro zapatos. No compro nada más que lo necesario para estudiar y comer. Cada centavo lo gasto sabiamente. Finalmente, fui admitida en una escuela secundaria prestigiosa. Después de 3 años de arduo estudio, fui admitida en la universidad de mis sueños.
10 años pasaron. Ya me había convertido en una joven esbelta y hermosa. Y mi madre, que había sido sentenciada a 10 años de prisión, finalmente salió de la cárcel. Regresó al pueblo. Sin casa ni tierra. Tuvo que preguntar por todas partes hasta que me encontró. En ese momento, gracias a los excelentes resultados de un proyecto que desarrollé, recibí una gran inversión. Con esa inversión, fundé una pequeña empresa. En pocos meses, las ganancias de la empresa cubrían mis necesidades básicas para vivir en la gran ciudad. Pero justo en ese momento, mi madre vino a buscarme a la empresa. Miró el ambiente abarrotado de la empresa con disgusto y dijo: si tu hermano estuviera aquí, nunca elegiría trabajar en una empresa así. Mira este lugar deprimente. No quería sentirme incómoda en la oficina. Llevé a mi madre al lugar donde vivía. Este lugar era un sótano que había alquilado al principio de mi emprendimiento. Ahora lo utilizaba para guardar cosas diversas. La vivienda era humilde. En cuanto entró, no relajó el ceño. Cuando supe que eras estudiante universitaria, me emocioné mucho. Pensé que mi vida mejoraría al salir. Pero no. Se sentó furiosa en la cama. ¿Pretendes que viva aquí? ¿Qué diferencia hay entre este lugar y una posilga? Apenas había dicho. No hay manera. Solo este chiquero cuesta 2.000 al mes. Si no te acostumbras a vivir aquí, vuelve al campo. Ahora las casas en el campo también son baratas. Con 10.000 yuanes deberías poder comprar una pequeña. Ella se emocionó de inmediato. Sé lo que estás pensando. Tienes miedo de que te sea una carga. Te digo una cosa. Eres mi hija. Tienes que darme de comer, darme un techo y cuidarme por el resto de mi vida. Asiento con la cabeza. Mamá, no te preocupes. Los lazos de sangre son inquebrantables. Definitivamente te cuidaré por el resto de tu vida. Inmediatamente después, comenzó a preguntar sobre mis ingresos. Preguntó si estaba saliendo con alguien. Preguntó cuándo compraría una casa. Una campesina desconectada de la sociedad durante 10 años. Sin conocimiento, sin cerebro. Digo lo que digo. Ella escucha lo que escucha. Digo que mi salario es de 5.000 yuanes. Que solo puedo sobrevivir a duras penas. Ella solo puede aceptarlo. Entonces, puso sus cálculos en el tema de mi matrimonio. Inventé una historia de que estaba saliendo con un hijo de ricos. Que espere a que me una a la alta sociedad. Y luego me deje corresponder. Antes, mi madre ya era astuta. Ahora, su astucia solo aumentará. Ella exige conocer a mi novio hijo de ricos. Quiere hablar primero sobre el precio del matrimonio y luego, aceptar o no que sigamos saliendo. Con respecto a esto, por supuesto, solo puedo complacerla. Para que sienta lo que se llama la brecha entre ricos y pobres. Lo que se llama una rana que quiere comer carne de cisne. Contraté a un actor. Para que se haga pasar por mi novio hijo de ricos. Luego, los tres nos sentamos en un restaurante de lujo. Después de que mi madre propusiera un precio de matrimonio de 10 millones. El actor que fingía ser mi novio hijo de ricos hizo que mi madre perdiera la cara en ese momento. ¿Quieren 10 millones? Entonces, ¿cuánta dote pueden dar? Sin dote. ¿Todavía te atreves a pedir tanto dote? ¿Nos tomas por tontos? Sí. Tu hija es hermosa, encantadora y adorable. ¿Pero qué tiene que ver con una vieja bruja como tú? ¿Qué tiene que ver? Tú. ¿Quieres vender a tu hija? Piensa bien en qué condiciones estás. Una loca que ha estado 10 años en la cárcel. Una víbora que mató a su marido e hijo. A ver quién se atreve a querer a tu hija como nuera. Mi madre fue insultada sin piedad. Los extraños que estaban sentados comiendo en el restaurante también atacaron a mi madre con palabras. Mi madre nunca había sufrido tal humillación en su vida. Como si una mesa quisiera irse. Pero esta mesa cuesta 50.000 yuanes. ¿De dónde iba a sacar mi madre el dinero para compensarlo? Al principio, todavía insistía en que el restaurante estaba extorsionando. Hasta que el restaurante amenazó con llamar a la policía. A mi madre, que había estado en la cárcel, se le aflojaron las piernas. La compensación de 50.000 yuanes era real. Mi madre no podía evitarlo de ninguna manera. Así que le pidió al restaurante que me dejara lavar platos para pagar la deuda. Pero el restaurante dejó muy claro. Quien tira la mesa, paga la cuenta. Mi madre no tuvo más remedio que quedarse a regañadientes en el restaurante. Se le exigió lavar platos durante un año para compensar el salario. Durante ese año, me pedía repetidamente que buscara a un heredero rico, que le pidiera dinero a mi novio para pagar la deuda. Le conté llorando.
que ya había roto con mi novio rico. Ahora quiero encontrar a un rico de primera generación para casarme. Mi actuación fue magistral. No pudo encontrar ninguna falla. Le sugerí que volviera a su ciudad natal para vivir, pero ella no quería. No hay nadie en quien pueda confiar en su ciudad natal. Aquí. Al menos puedo darle comida y alojamiento gratis. El año que lavó platos, le diagnosticaron presión arterial alta. El médico dijo que debía comer con poca grasa y poca sal, comer siempre comida suave. Pero a mi madre no le gustaba la comida suave porque no tenía sabor. Así que gasté mucho dinero para prepararle siempre ollas calientes, barbacoas y platos de carne. No le di un buen entorno para vivir. Pero en cuanto a la comida, no la privé de nada. En poco más de un año, su peso aumentó. De 60 kilos a 90. Tumbada en el apartamento alquilado. No quería lavar los platos ni fregar el suelo, dejando que la habitación se llenara de cajas de comida a domicilio. Después, no sabe cómo lo superó, pero pensó que esta vida en realidad estaba bien. Comiendo, bebiendo y durmiendo todo el día. Sin trabajo forzado. Sin regaños. Solo comida infinita. Incluso viviendo en una pocilga. Valdría la pena. Todos sus pensamientos estaban en su comer y beber. No me tenía en cuenta para nada. Así que ella no se dio cuenta de que este sótano nunca lo he habitado. Ella tampoco se dio cuenta de que siempre llegaba en un Mercedes. Y menos aún se dio cuenta de que la calidad de mi ropa era cada vez mayor. Aún podía escuchar a menudo de su boca las palabras que antes me menospreciaban. Las chicas no sirven para nada. Tarde o temprano se van a la casa de otro. Dime, ¿de qué sirve haber estudiado tanto y haber gastado tanto dinero si sigues siendo tan inútil? Tu hermano decía antes que me compraría una casa grande. Si tu hermano supiera que vivo en este sótano sucio y desordenado, no sé cuánto se disgustaría. A veces también pienso, si su Sihun no hubiera muerto, ¿se habría convertido en la persona de éxito de la que habla mamá? ¿Le habría comprado su Sihun a mamá una casa grande en la ciudad? Si lo hubiera sabido antes, no debería haber añadido tantas cosas a ese tazón de sopa de pollo. Ahora mi vida es algo aburrida. La muerte no es venganza. Vivir peor que muerto lo es. Ahora vivo en una gran mansión. Y disfruto de la vida exquisita que el mayordomo y la niñera me preparan. Siempre me comparo con mi anterior vida, en la que estuve discapacitada de por vida. No podía hablar ni ver. Fufú mendigaba en la calle. Todo el dinero que mendigaba era recogido por mis padres y gastado en su Sihun. A pesar del amor de mis padres y mi abuela, su Sihun nunca tuvo buenas calificaciones. Y Minglo Sun-san, mis padres se devanaron los sesos para armar la sugerencia de que su Sihun aprendiera una habilidad informática. Y así, me vendieron al solterón del pueblo vecino. Esa vida probablemente fue más dolorosa que mendigar en la calle. Aún más dolorosa. Pensando en ese viejo solterón, envié a alguien a investigarlo. El viejo solterón todavía está ahí, y está pidiendo a casamenteras que le encuentren una pareja para casarse. De repente pensé en añadir un toque de color intenso a esta vida tranquila. Llevé al viejo solterón a la ciudad. Le di al viejo solterón un cambio de imagen completo. Anónimamente, le alquilé una casa y un coche. Y le proporcioné un conductor y un mayordomo para que lo atendieran. Entonces, arreglé una cita a ciegas entre él y mi madre. A mi madre no le gustó el rostro feo del viejo solterón y sus palabras lascivas. Pero a mi madre le gustó el anillo de jade en su mano. Le gustó el coche BMW en el que iba. Y también le gustó la gran mansión en la que vivía. Así que, él cedió. Dijo que se había sentido solo por tanto tiempo, que también debía tener un lugar al que pertenecer. Como hija, le reproché que no podía faltarle el respeto a mi padre. Si se iba a casar con alguien, primero, tenía que romper lazos conmigo. Sin dudarlo, me escribió una carta de ruptura definitiva, diciéndome que no volviera a preocuparme por él. Fingí llorar desconsoladamente. Fingí que, en un arrebato de ira, me iba de esta ciudad, mientras que mi madre, preocupada y ansiosa, emprendió el viaje a la casa del solterón. Por ti, estoy renunciando incluso a mi propia hija biológica. Tienes que tratarme bien. Tu libreta de ahorros. Tu casa, está dicho. Todo me pertenece. Te amo a ti. No es por tu dinero.
No puedes decir que soy materialista. En el coche nupcial, mi madre se sumió en la alegría de la felicidad. Hasta que el coche nupcial llegó a su destino. Los tacones de mi madre se hundieron en la tierra fangosa. Solo entonces se dio cuenta de que este matrimonio tenía un problema. Gritó, vociferó, lloró y armó un escándalo, diciendo directamente que no quería casarse. Pero, ¿cómo podía el solterón dejar escapar a la esposa que tanto le había costado conseguir? En el 5º año del segundo matrimonio de mi madre, el solterón la golpeó hasta dejarla hemipléjica. El solterón no quería cuidar de mi madre. Me encontró después de muchas vueltas. Quería que me llevara a mi madre de vuelta. Como jovencita. Solo podía aceptar a mi madre, para que pasara en paz los últimos momentos de su vida. Llevé a mi madre a la mansión donde vivo. Le mostré a mi madre en el garaje subterráneo la fila de buenos coches que me pertenecen. También llevé a mi madre a visitar la empresa cotizada a mi nombre. Con los ojos enrojecidos. No podía creer lo que estaba viendo. Tal vez estaba demasiado feliz por mí. Después de ver mi entretenimiento en el banco, ella vomitó sangre directamente. El médico dijo que a mi madre no le quedaban muchos días de vida. Me sugirió que renunciara a la reanimación, para evitar que mi madre sufriera. Pero ¿cuánto dolor es eso? Utilicé los mejores medicamentos para mantener con vida a mi madre. Cuando ella mejoraba un poco, llamaba a su esposo, es decir, a ese viejo solterón, para que la visitara, para que ella y el viejo solterón tuvieran un momento dulce. Ella no podía soportarlo más. Así que le pedía al médico que la reanimara con todas sus fuerzas, intentando mantenerla con vida. Una y otra vez. Mi madre vivió a medias otros 3 años. Finalmente, un día, agotó todas sus fuerzas e ignoró su dignidad. Arrastrando su bolsa de orina, se arrastró hasta el balcón, y se cayó del balcón, terminando con su propia vida. Mi madre murió. Le di un funeral espléndido. El viejo solterón sintió que, como mi padrastro, yo debía ser responsable de él. Sonreí levemente y asentí. Inmediatamente envié a la corte todos los videos del vergonzoso trato que mi madre sufrió a sus manos. Tengo el mejor equipo de abogados. Tengo la evidencia más completa. Naturalmente, también haré que el viejo solterón reciba el castigo que se merece. Con esto, comenzaré el nuevo capítulo de mi vida.